orain bai entzuten da, ezta? A ber, geldiago eta banaz, lehengoan eurrateatze bilnintzen honegaz, da, entzute esan batzutan, bestu batzutan ez, da hori ginen, arazoakaz. Bueno, hasiko gara orduan, egunon denori, con motivo, o aprovechando que el Eustat ha lanzado hace escasamente media hora su avance de las cuentas trimestrales, considero que es oportuno, al margen de realizar una primera valoración sobre estos datos, aprovechar la ocasión para llevar a cabo una breve reflexión sobre el momento económico en que nos encontramos. No hay duda de que vivimos tiempos de elevada incertidumbre, tanto a nivel internacional como en nuestro entorno más cercano. Inestabilidades y sombras de carácter político, social y económico que, a buen seguro, antes o después, y con mayor o con menor intensidad, van a hacer mella sobre nuestra economía y, en definitiva, sobre nuestro bienestar. En este contexto, conocer lo que pasa puede permitirnos amortiguar el impacto. China, Brexit, ralentización económica en la Unión Europea, y en el caso de Alemania, Italia, Francia, etcétera, Donald Trump, la situación política en el Estado español y otras muchas cuestiones nos afectarán con toda seguridad. No vamos a entrar en detalle de todas estas cuestiones, ni mucho menos, pero sí creemos que es oportuno desde el Gobierno avanzar una posición al respecto. Para ello me acompañan Alberto Alberdi, viceconsejero de Economía, Finanzas y Presupuestos, y Jordi Campàs, director de Economía y Planificación. Intervendré, si me permiten, en primer lugar, para comentar y valorar los datos que acaba de publicar el Eustat de avance de las cuentas económicas trimestrales. Posteriormente lo hará el viceconsejero de Economía, Finanzas y Presupuestos, Alberto Alberdi, para comentarles cómo vemos desde el Gobierno el momento económico actual y las perspectivas en un entorno de nubarrones e incertidumbre, tal y como les comentaba. Y si es preciso, y ustedes así lo consideran, también tomará la palabra Jordi Campàs, director de Economía y Planificación, para responder a las cuestiones que a ustedes les puedan interesar en relación a la economía vasca. Como les decía, el Eustat ha lanzado hace escasa media hora su avance de cuentas trimestrales en el que se confirma la previsión de crecimiento del 2,8% en 2018 realizada por el Gobierno vasco. La Dirección de Economía y Planificación ya avanzó en mayo que el crecimiento medio del año sería de esta cantidad y las revisiones posteriores han mantenido la cifra. Por su parte, los datos de empleo mejoran en una décima nuestras previsiones y confirman la creación de unos 19.000 empleos. Mantener las previsiones cuando los países y las economías del entorno las están revisando a la baja precisamente es la buena noticia. Albiste onak beraz, baieztatu eginda, Eusko Jaurlaritzak 2018rako egin zuen 2,8ko hazkundea eta enpleguari buruzko datuak gure aurreikuspenak baino 10% hobeak dira eta 19.000 lanpostu inguru sortu direla baieztatzen dute. Como les decía, el número de puestos de trabajo a tiempo completo aumentó un 1,9% interanual en el cuarto trimestre y un 2,1% en media anual. Ambas cifras mejoran en una décima la previsión anterior que teníamos en economía. En la medida en que se siga generando empleo neto, aumentan las posibilidades de que el ciclo expansivo continúe dentro de ese perfil de suave desaceleración que se anticipa en el escenario macroeconómico. En el cuarto trimestre, centrándonos en el cuarto trimestre, el ritmo de crecimiento fue del 2,4% interanual, 2 décimas menos que en el trimestre anterior. Esto muestra que continúa la fase de desaceleración que ya habíamos avanzado y que se inició a principios del año 18. Si bien es cierto que la previsión de la Dirección de Economía anticipaba un mayor dinamismo para este periodo, es decir, para el cuarto trimestre, que lo situaba en un 2,6, también lo es que en su escenario macroeconómico se preveía que la pérdida de intensidad continuaría durante al menos la primera mitad del 19, a pesar de ese momento de pausa. El desglose sectorial del crecimiento trimestral indica que el avance se ha sostenido gracias al buen momento de la construcción y a la estabilidad de los servicios, mientras que la industria está sufriendo una pérdida de intensidad. Buena parte del enfriamiento del sector
deriva de la lenta adaptación de las empresas de automoción a la nueva normativa de emisiones que afecta a varias grandes empresas vascas. Las paradas para ajustar la producción se repetirán en los primeros meses de este año, previsiblemente, por lo que el valor añadido de la industria será inferior al previsto. Eraikuntzaren une honari eta zerbitzuen egonkortasunari esker eutsi ahal izan zaio aurrerapenari, industria berriz intentsitate galera ari da jasatzen. Sektorea ostearen arrazoi nagusietako bat automobilgintzako enpresak isurketen aurotegi berrira egokitzeko erakusten ari diren moteltasuna da, eta horrek eragina du zenbait euskal empresa handitan. Ahora bien, la evolución a la baja del empleo en la industria ha sido menos intensa que el valor añadido, lo que ha favorecido el buen resultado de la ocupación en términos de puestos de trabajo equivalentes. Como en los ejercicios anteriores, hay margen para una mejora de la productividad del 0,7%, a pesar de que la baja coyuntural de la industria ha neutralizado su progreso en el sector en la parte final de año, mientras que se han sostenido las de la construcción y los servicios. Y esto es lo que básicamente cabe comentar en relación a los datos del Eustat. Y ahora le paso la palabra al viceconsejero para que analice, como le decía, el contexto económico y los riesgos que pueden derivarse de ese contexto para nuestra economía. Eskerrik asko. Eskerrik asko, sailburu. Bien, unas pequeñas reflexiones sobre el contexto y cómo vemos la política económica en nuestro entorno. Como ha referido el consejero, la sorpresa ha venido por el lado de la industria debido a una circunstancia irregular y, en cierto sentido, inesperada, ¿no? Pero lo que no era inesperado era un poco el contexto internacional y las tendencias que estábamos esperando y que de alguna manera habíamos incorporado a nuestros escenarios de previsiones. Estamos viendo cómo ahora el Fondo Monetario Internacional habla de un crecimiento del 3,5 y 3,6% para la economía mundial en este año y en el próximo, con rebajas de 2 y de 1/10. Para España está estimando un crecimiento en el pasado año del 2,5 y una bajada hasta el 2,2 y el 1,9 en 2019 y 2020. También ha rebajado las previsiones para Alemania al 1,3, para Francia al 1,5. Y, bueno, también en el ámbito de la Comisión Europea, desde el otoño, había una tendencia a rebajar las previsiones de crecimiento. Por lo tanto, la reflexión es clara. Los riesgos ahora son riesgos claramente a la baja. Las indicaciones de los organismos internacionales se inscriben, como sabemos, en un contexto al que se ha referido también genéricamente el consejero, que podíamos caracterizar por cinco puntos de preocupación, ¿no? El tema de las tensiones comerciales, que tiene un comportamiento irregular, pero que se agudiza o se relaja, pero que no acaba de desaparecer. El tema de un Brexit desordenado. Esperemos que el desorden no llegue a ser caótico. Un tercer elemento es el auge de los populismos y la expectativa del papel que puedan tener las elecciones europeas. Es curioso, pero en el ámbito financiero el tema de las elecciones europeas y los posibles resultados preocupan casi más que la inestabilidad política que pueda o no haber en España. Ese es un objeto de clara preocupación. A renglón seguido está la situación de China, que, como se sabe, el crecimiento se ha reducido y eso está teniendo impacto en la economía mundial. China es una permanente incógnita de las expectativas que puede deparar en el futuro, ¿no? Un poco por su modelo de crecimiento, por sus niveles altísimos de endeudamiento, a pesar de ser un país excedentario en el exterior. Están atravesando problemas de financiación, las empresas privadas y viéndose un poco discriminadas frente al sector público. En fin, hay bastantes incertidumbres. Y luego, una última, que también es enormemente importante, es la expectativa de un cambio en las condiciones monetarias
y esto en un contexto donde el endeudamiento de la economía mundial es muy, muy, muy elevado, ¿no? Es incluso más elevado que el que existía con carácter previo a la crisis del 2008. El que esté interesado, yo recuerdo que en una reciente intervención mía en la Universidad de Deusto, en un foro en el que participó el gobernador del Banco de España, que estará disponible por ahí en Irekia, había una reflexión con cifras y datos sobre el endeudamiento de la economía mundial, tanto en el nivel público, que es lógico después de la crisis, como también en el nivel corporativo, ¿no? Y las dudas sobre la calidad de la deuda de muchas de las grandes empresas en el mundo. En este contexto, como hemos dicho cuando hemos presentado el termómetro de la economía, estamos transitando, decíamos, de un crecimiento sólido a un crecimiento suave. La verdad es que podíamos haber utilizado otras expresiones, porque crecimiento en el orden del 3% que hemos tenido estos 3 años es un crecimiento que yo diría alto, y el crecimiento actual es suave, se dice, pero bueno, en cierto sentido también es sólido, como voy a pasar a comentar ahora. Es un crecimiento importante, ¿por qué? Porque lo es en términos comparados, como ahora mismo mencionaba. Las revisiones que están teniendo lugar en el entorno son todavía más acusadas que las propias de la economía vasca, y lo es también relativamente sólido por el propio modelo de crecimiento, ¿no? Hemos aportado a lo largo de estos 2 últimos años 3 ideas sobre la situación de la economía vasca. Una, que el modelo de crecimiento era sólido porque era equilibrado desde el punto de vista sectorial. Todos los sectores estaban contribuyendo a la economía. Esto sigue ocurriendo así. No tenemos desequilibrios por el lado del sector exterior. A pesar del crecimiento del consumo y la inversión, las exportaciones son pujantes y nos colocan en una situación de equilibrio exterior. Como se ha referido el consejero, también hay un margen para el crecimiento de la productividad relativamente significativo. La economía española está prácticamente con un crecimiento cero de productividad. Nosotros tenemos un crecimiento en el entorno del 0,7. Sería bueno que lo mejoráramos, pero es un resultado apreciable. La segunda reflexión que hacíamos sobre nuestro crecimiento tenía que ver con que esa situación de vientos de cola de las que tanto se ha hablado, de bajada del precio del petróleo, de cambio en la política monetaria y de cambio en el entorno internacional, sabíamos que iba a cambiar, como ahora efectivamente estamos viendo, y entonces hacíamos la reflexión de que era necesario que a la creación de empleo también se sumara una mejora salarial. Bueno, la evolución de los salarios está teniendo lugar. El incremento de los convenios hasta noviembre de los registrados este año es un incremento del 2,2% y el conjunto de los vigentes del 1,9%. Podemos recordar que hace 2 años esas tasas eran del 1,2% y del 1%. Si miramos la encuesta de coste laboral, que en 2017 registró apenas un aumento de 0,5%, en el tercer y cuarto trimestre del año pasado el incremento ha ido al 1,6% y al 3,7%. Además de este segundo punto, en un tercero hablábamos un poco de las condiciones financieras, ¿no? Cómo nosotros también nos habíamos sumado al proceso ese de financiarización y de aumento de los volúmenes de endeudamiento, y decíamos cómo efectivamente se estaba corrigiendo el endeudamiento del sector privado. El crédito al sector privado, que en 2010 alcanzó un techo del 128% del Producto Interior Bruto, ya estaba por debajo, el año pasado ya está por debajo del 100%. Se ha reducido la deuda privada. La deuda pública, que lógicamente se ha incrementado durante la crisis para hacer el efecto de compensación de la caída del sector privado y actuar como elemento contracíclico, lógicamente creció durante ese periodo, pero se ha conseguido contener los volúmenes de deuda desde 2017. La reflexión final es que en estos años de crecimiento del entorno del 3% estamos en un crecimiento claramente por encima del potencial de la economía vasca. Y, por tanto, también un corolario, una conclusión necesaria era que con ese crecimiento claramente por encima del potencial era necesario realizar un proceso de consolidación fiscal de las cuentas públicas antes de volver al crecimiento tendencial o más normal de la economía vasca, que, como vemos, está situado ligeramente por encima del 2%. En 2017, el cierre
una vez eliminados los efectos irregulares, el cierre del Gobierno fue de un pequeño déficit del 0,1%, aunque todavía es un poco prematuro porque quedan muchos aspectos por contabilizar y, sobre todo, considerar también el perímetro de consolidación de otras entidades que consolidan con el Gobierno vasco. Avanzamos que podemos cerrar este ejercicio de 2008 con un pequeño superávit que puede estar en el entorno del 0,2% del Producto Interior Bruto. Hay que tener en cuenta, para valorar ese 0,2% en 2018, que todavía corresponde a un año de alto crecimiento, como vemos, del 2,8%, y que, por lo tanto, en términos de saldo estructural o saldo ajustado al ciclo, podría decirse que es una posición cercana al equilibrio, ¿no? En la medida en que la rebaja del crecimiento que esperamos para el año 2019 se supone que tiene que tener un impacto en las cuentas públicas. Este margen nos permitiría continuar 2019 en una situación de equilibrio presupuestario y de sostenimiento de la consolidación fiscal operada. Y, por mi parte, esa era la reflexión. Jordi, si quieres decir algo, si no, estamos a lo que preguntéis. Konpuntu liteke, uste baiez dago gure eskuetan, ez? Baina, industriaren arazoak dira, gehien bat dira industria horregaitik, ez? Eta, badakigu zer gertatu izan dan, ze anuntzio egon ziren orain dela hile batzuk, diesela dela eta gerok ze erantzuna aukiduen Mercedesen eta bera inguruko enpresaten ere, eta horrek hazkunde ekonomikoan gure moduko herri txiki baten oso inpaktu handia aukiten doa, ez? Eta, ez dakigu, ze gertatuko dan, ez? Guk pentsetan dugu, hori momentu baten gertatuko dela, eta gero etorkizunean, konponduko dela, lehen baileen, baina ez dakigu. Baina, hori da gauza bat, industriaren arazoak, Euskadin arazoak, ez? Baina, guk esan duguna da, kontestu ekonomikoa, ez horregaiti bakarrik, kontestu ekonomikoa ez dagoela hobetzen, txartzen baino, eta horrek eragina guiko zela gure ekonomian, urtengo ekonomian, eta bai datorren urtean ere, ez? Epe laburrean. No, sorpresa, que lo diga el viceconsejero, sí. No, quiero decir sorpresa en el sentido de que nuestro escenario de desaceleración se basaba un poco en la evolución del contexto y las condiciones económicas internacionales. A lo largo de 2018, yo creo que el asunto del diésel y todo eso pilló un poco de sorpresa a todo el mundo, ¿eh? En el momento en que estábamos con las mejores expectativas de crecimiento de producción del sector, se produjo toda la polémica del diésel, los problemas de los motores, abastecimiento y luego este vuelco que ha dado la demanda de vehículos desde diésel a gasolina. Eso yo creo que en modo alguno estaba previsto hace un año o incluso bastante menos también. Vamos a ver, yo me imagino que la industria se verá afectada por todo lo que todas las condiciones del entorno que se han ido aquí poniendo de manifiesto, ¿no? Es decir, la industria, que en gran parte es una industria muy exportadora, esperemos que mantenga su ritmo, pero desde luego va a verse afectado por la bajada de ritmo de crecimiento del entorno en el que más opera, que es el entorno europeo, etcétera, ¿no? Es decir, yo ahora si me dice qué previsiones para el tema de industria concreta, pues yo tampoco le puedo decir, porque no tengo datos, cuáles son las previsiones para la industria. Yo me imagino que ahí tenemos algún dato, alguna previsión,
Pero bueno, imagino que seguiremos en el proceso de ralentización. Vamos a ver, igual el director les puede dar algún dato más de un cuadro que tenemos ahí, de la trimestralización del crecimiento a lo largo del próximo año, que desvelará por sectores cuál es el crecimiento previsto. Sí, bueno, yo simplemente ahondar también en la idea de que los datos que manejamos, tanto del nivel de actividad de la industria, producción industrial como exportaciones, sí que vemos que está muy focalizado en el sector de automoción, en un ensamblador en el territorio de Álava y en la cadena de suministro, tiers nivel 1, que puedan estar en el conjunto de la Comunidad Autónoma Vasca y en Vizcaya. Es un tema que de momento está muy focalizado. No se puede hacer una extensión de la situación del automóvil en particular al conjunto de la industria. Yo creo que tenemos que acotar bien ese fenómeno al sector de la automoción, como digo, que se ve reflejado tanto en los datos de producción industrial como de exportaciones. En cuanto a las previsiones las últimas previsiones del Gobierno que hicimos en el mes de diciembre y que serán revisadas en la segunda quincena de marzo, una vez que Eustat publique las cuentas económicas trimestrales definitivas. Este era el avance, efectivamente. Lo que estamos viendo es que el nivel de crecimiento interanual del sector industrial, pues como el conjunto de la economía, también recordar que las previsiones 2018 eran de un crecimiento de la economía del 2,8. Nuestras previsiones para el 2019 de momento son de un 2,3, pues al final un poco la línea de el equilibrio que existe entre todos los sectores, como ha manifestado el viceconsejero, pues la caída también se va a producir de forma homogénea más o menos entre los distintos sectores, quizás con una mayor caída del sector industrial, viendo, por ejemplo, como también ha comentado el consejero, que a finales del mes de febrero, principios del mes de marzo, también se prevén paradas que se han producido ya en el último trimestre del año en el ensamblaje de vehículos de Mercedes, y eso efectivamente pues también tirará a la baja los datos de producción. Pero insisto, yo creo que de momento es un aspecto muy concentrado en la cadena de suministro del sector automoción. ¿Ustedes están de acuerdo con...? Bueno, yo creo que sobre esa cuestión yo no soy el consejero más cualificado de este Gobierno para hablar, ¿no? Y creo que además en relación a esta cuestión la consejera Arantxa Tapia de Desarrollo Económico se ha manifestado en este sentido, ¿no? Yo creo que en su día se dijo que el haber generado seguramente de una forma un tanto inconsciente una cierta alarma en este sentido no era positivo. Posiblemente si se hubiera comunicado la cuestión de otra manera y se hubiera transmitido de otra manera, posiblemente, bueno, pues estos impactos se hubieran ido minorando. Pero bueno, esto es una especulación, pero insisto que sobre esta cuestión ya el Gobierno ya se ha manifestado por parte de la consejera. Sí, usted ha dicho que tarde o temprano, me ha creído entender que tarde o temprano esta incertidumbre general va a tocar a la economía vasca. Comentaba el director que hasta marzo, hasta el mes de marzo, finales de marzo, no van a tener las cuentas definitivas, pero hay miembros para que el Gobierno va a tener que revisar las previsiones para este 2019. Para el 2019. No, en marzo lo que va a salir la cuenta definitiva del último trimestre del año 18. Es decir, lo que ahora estamos planteando como avance va a salir definitivamente en marzo. No esperamos, no creo, o no es fácil que haya cambios en relación al cuarto trimestre. Puede haber, pero en principio no es previsible. De cara al 2019 todavía mantenemos una previsión del crecimiento, como lo hemos manifestado, del 2,3%. No tenemos en este momento, yo creo que, elementos clave como para decir que vamos a revisarlo a la baja. Es decir, hemos planteado sobre la mesa algunas cuestiones, incertidumbres, ¿no? Algunos datos de contexto que, bueno, pues que previsiblemente harán, ¿no?, un impacto en nuestra economía, pero tampoco en este momento podemos decir ni de qué intensidad ni a cuánto nos va a llevar, si es que nos lleva a modificar la previsión que tenemos actualmente del 2,3. Creemos que en este principio esta previsión es todavía válida, ¿no? Por añadir, hombre, no se puede descartar, ¿no? Como ha dibujado el panorama
en la medida que el contexto internacional ha tenido tendencia a la baja y que los riesgos, como decía, casi todos los riesgos son claramente a la baja, eso no se puede descartar una pequeña revisión, ¿no? Incluso que se podría producir en breve en una décima no sería tampoco significativo, ¿no? Ya en 2018, con ocasión de los datos del tercer trimestre, también barajamos la posibilidad de que podía haber un movimiento. Finalmente, las cifras se han mantenido, pero bueno, tampoco es muy significativo que hubiera estado una décima por debajo o que la previsión del 2019 se revise en esa medida de una décima, ¿no? Ez dute geuzek nahaztu gura, ez? Bueno, atzokoak izan ziren, atzo egin zuen nire, bueno, aurkezpenak eta izan nuen zein zen gure asmoa, zein zen proiektuan zeuzen neurriak, eta orain hor sartzera nik uste dut gure diskurso ekonomikoaren kontra egon litzatekela momentu honetan, ez? Baina, bueno, Pepek esan du ez ezta, bueno, ere jakin dut esegetik esan duten, da nik orain momentu honetan ez dut gure sartu hor, ze ez da ona sartzea debate hortara, ez? Bakotxak ikusi beharko du, zer daukan, zer neurri daukan eskuetan, eta zer erabaki hartuko duten neurri horren aurrean, ez? Alderdi bakotxak hartuko du. La oposición, ¿qué va a hacer? ¿Presentar un proyecto de...? Hombre, no sé, yo creo que la oposición no tiene... Bueno, vamos a ver, al Gobierno le corresponde presentar las medidas de carácter económico, los proyectos de carácter económico presupuestario, ¿eh? Yo creo que no está en manos de la oposición ni del Parlamento presentar medidas de carácter presupuestario. No obstante, yo respeto lo que la oposición puede hacer en este sentido. Yo lo que sí le puedo decir, y no quisiera abrir más porque ayer ya lo expliqué, presentamos un proyecto con una serie de medidas, con aquellas medidas exclusivamente que requieren de una aprobación mediante ley, que entendemos que están perfectamente justificadas desde ese punto de vista. Medidas, por otra parte, que no difieren de las medidas que a través de un Real Decreto Ley se ha aprobado en Madrid, en el Congreso de los Diputados, una vez que el Gobierno ha aprobado los Reales Decretos Ley en el Gobierno, que han sido convalidados por todos los grupos parlamentarios y nadie ha puesto una oposición en el tema este, ¿no? Pero al margen de esta cuestión, bueno, yo, que ayer ya lo comenté también, no creo que convenga especular con este asunto, porque cada partido, bueno, pues tendrá que hacer su análisis, su reflexión y tomar la decisión de su voto. Legebiltzarrean dago, legebiltzarren eskuetan dago, da legebiltzarra ikusiko dugu, zelan egiten duen, eta noiz bozkatuko duen, ez? Euren erabakia izango da. Hor dago proiektua legebiltzarrean dago. Momentu enten, bai, aurrerantzadoa, bai. Bueno, veo que el crecimiento del PIB interesa menos que el tema presupuestario. Vamos a ver, insisto, no prepotencia. Yo creo que todos los gobiernos, en este caso por la naturaleza del estatuto, nosotros no podemos presentar reales decretos ley o no podemos aprobar reales decretos ley y luego llevarlos a convalidar al Parlamento, ¿no? Pero la naturaleza de la lectura única viene a ser, bueno, pues parecido a lo que sería aprobar un real decreto ley por parte del Gobierno, que esa potestad la tienen todos los gobiernos, tanto el Gobierno de Madrid como los gobiernos autonómicos, ¿no? Entonces,
prepotencia, vamos a ver, nosotros lo que estamos llevando son aquellas cuestiones que desde el punto de vista legal son absolutamente imprescindibles, además ya lo dije, con unos aumentos y unas variaciones, por ejemplo, en el tema salarial, ¿no?, que son los mismos que se aprobaron en Madrid, porque además no pueden ser más, porque tenemos la limitación en las subidas salariales, pero que tampoco tiene sentido que sean menos, ¿no? Entonces, bueno, yo entiendo, y no con prepotencia, lo hemos llevado con responsabilidad como Gobierno, porque entendíamos que había que llevarlo, y además estamos convencidos que hay que llevarlo en esos términos. Hemos hablado con los grupos parlamentarios y, bueno, más no le puedo decir, ¿no? Hemos hablado varias veces. Ez dakit ezinezkoa bada, ez? Madrilen ere Real Dekreto guztietan edo lektura bakarreko diren proiektu guztietan hori gertatzen da, ez? Gauza batzuk gustatzen zatzuk ez, bueno, hori bakotxak ikusiko dugu, ez? Ez dakit, zer esan? Bueno, bakotxak beran responsabilidad dauka eta egin behar duena, ez? Baina ekonomiaren prebisioa 2018ko 2,8koa da. Eta enplegua 2,1koa. Besterik ez badago, eskerrik asko, benetan.